Así, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. Gloria a Dios. Aleluya. Y voy a pedir a mi amada esposa que nos lean estas hermosas palabras. Gloria a Dios. Amén y amén. Glorias a Dios. Aleluya. 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí dice, somos templos del Dios viviente. Aleluya, glorias a Dios. Dice así la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén, amén y amén. Glorias a Dios, Padre. Gracias, gracias. Gracias, Dios mío, te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este día hermoso, Señor. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida, Señor. Un día más de tus misericordias, Señor. Un día más de tus bondades, Señor. Gracias por las fuerzas. Gracias por la salud. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por toda buena dádiva. Porque tú eres bueno, Padre. Porque tú eres misericordioso, Señor. Te bendecimos, Señor. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Y en esta mañana venimos delante de ti, Señor. A ti, Señor, venimos con súplicas y con ruegos, Señor, poniendo tus manos este día, Señor. Que seas tú, Señor, haciendo la obra en cada uno de nosotros hoy. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones hoy. Hoy te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Derrama, Dios mío, Señor. Derrama, Padre Santo, Señor, de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, hoy a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, hoy a discernir tu palabra. Porque solamente tú tienes palabras de vida para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este pan de vino, Señor. Este pan de vida, Señor. Este pan que descendió de lo alto, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Y en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, atamos, echamos fuera de esta reunión todo espíritu de estupor, todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño, todo espíritu de confusión, todo espíritu de sueño, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de cansancio y todo espíritu opositor al Espíritu Santo de Dios, los atamos de manos y de pies y los echamos al abismo en el poderoso nombre de Jesucristo. Aleluya. En el poderoso nombre de Jesucristo. Mas derrama sobre nosotros hoy, Señor, espíritu de entendimiento, Señor, espíritu de discernimiento, Señor, y espíritu de revelación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, quita, Dios mío, de nosotros hoy todo velo, Señor. Quita de nosotros toda venda, Señor. Quita de nosotros toda ceguera espiritual. Quita de nosotros hoy, Señor, toda sordera espiritual. En el nombre de Jesús. Más te pido, Padre mío, Señor, que seas tú hablando por mi boca, Señor. Que seas tú, Señor, poniendo tus palabras en mi boca, Señor. Poniendo tus pensamientos en mi mente, Señor. Poniendo tus sentimientos en mi corazón, Señor. Quita todo lo mío y pon todo lo tuyo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén y amén. Glorias a Dios. Aleluya. Qué hermosa palabra, amados hermanos, empezando a decir el Señor, no os unáis
en yugo desigual con los incrédulos. Aleluya. Amados hermanos, el mandamiento del Señor nos manda a no unirnos con yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué significa verdaderamente un yugo, amados hermanos? ¿Qué es un yugo? Un yugo, amados hermanos, es un instrumento de madera que se usaba, amados hermanos, normalmente, amados hermanos, para sujetar a dos animales, por ejemplo, dos bueyes. Amados hermanos, con esto que se sujetan los dos animales, por ejemplo, ¿para qué, amados hermanos? Para poder tirar de la carga, una carga, por ejemplo, o para arar la tierra. Entonces, amados hermanos, el yugo hace que los dos animales anden juntos, trabajen juntos, carguen juntos. Aun si hay un buey fuerte y otro débil, el débil será arrastrado por el fuerte. Entonces, amados hermanos, es unir dos en uno. Dos fuerzas en uno, dos pensamientos en uno. Por eso, amados hermanos, la Biblia dice que tenemos que tener mucho cuidado de unirnos. No podemos, amados hermanos, unirnos con un yugo desigual. No podemos unir juntos, no podemos hacer lo mismo juntos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque vamos a caer en el mismo hueco. Así es, no podemos, amados hermanos. Amados hermanos, que es yugo desigual con un creyente. Un yugo desigual para nosotros, aquí la palabra dice, no podemos, amados hermanos, unirnos con los incrédulos. Que no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Amados hermanos, ¿qué significa incrédulo? La palabra incrédulo significa las personas que no creen en Dios, que no comparten la misma fe que tenemos nosotros. Una persona que no es creyente es un incrédulo, pero también un creyente que no cree lo mismo que creemos nosotros es un incrédulo, porque no cree lo que nosotros creemos. Si un creyente, amados hermanos, no cree en la misma doctrina que nosotros creemos, en la doctrina de Cristo, o una parte de la doctrina de Cristo no cree, es un incrédulo. Es un incrédulo, amados hermanos. Es incrédulo en esta parte. Es incrédulo en la doctrina de Cristo, amados hermanos. Glorias a Dios. Por ejemplo, amados hermanos, hay muchos que dicen que son cristianos. Muchos dicen que son cristianos, que creen en Jesucristo. Pero algunas doctrinas de la palabra no creen. Algunos no creen en el infierno. Algunos no creen, amados hermanos, en la santidad. Algunos no creen, amados hermanos, que la salvación se puede perder. Algunos no creen, alabado sea el nombre del Señor, que tenemos que perseverar hasta el fin. Entonces, amados hermanos, esta persona es un incrédulo en esta área, en este punto. Entonces aquí, la palabra de Dios nos manda claramente y con una claridad nítida, amados hermanos, con una advertencia clara que no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Glorias a Dios. Así dice la palabra, haciendo unas preguntas o un interrogatorio. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces, amados hermanos, aquí hay una comparación clara y nítida entre dos partes que son opuestas. Creyente, incrédulo, luz y tinieblas, Cristo y Belial, el templo de Dios y los ídolos. No se pueden unir de ninguna manera, amados hermanos. No hay manera de unirnos con yugo desigual, en yugo desigual. Entonces, amados hermanos, aquí hay un mandamiento de ¿qué? De unirnos, no, de separación. Dios quiere separar la luz de las tinieblas. Dios quiere separar, amados hermanos, la verdad de la mentira. Dios quiere separar, amados hermanos, el justo del injusto. ¿En qué sentido, amados hermanos, esta separación? Porque nosotros estamos en el mundo. Y la palabra dice que todo el mundo está bajo el maligno.
y que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿A dónde vamos a ir? Ahora vamos a entender en qué sentido, amados hermanos, es la separación o la doctrina de la separación que Dios exige y pide a nosotros los creyentes. Primer punto, amados hermanos, es la separación del pecado. La separación del pecado. Abre tu Biblia conmigo en 1 Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 13. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 13. Glorias a Dios. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 13 dice así: Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idolatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Amén y amén. Mira, amados hermanos, qué claridad en estas palabras. Amados hermanos, aquí es un mandamiento. Eso no es una opción. Entonces, ¿cómo el Señor quiere que nos separemos del pecado? Amados hermanos, no podemos tener unión con los pecadores, en el sentido de que no podemos tener una unión, una relación estrecha. ¿Por qué, amados hermanos? Porque podemos coger sus malas costumbres, sus costumbres pecaminosas. Ejemplo, si usted tiene una amistad con una persona maldiciente, acaba usted también convirtiéndose en un maldiciente. Coger la misma forma mala, la misma forma de maldecir que habla esta persona. Entonces acabamos coger los mismos costumbres de hablar de una forma maldiciente. Lo mismo, amados hermanos, cuando uno se une con una persona que comete un pecado frecuentemente, como un ladrón, como un borracho, como un avaro, como un fornicario, podemos acabar, amados hermanos, haciendo los mismos pecados. Entonces, amados hermanos, esto es un consejo de sentido común aún para el mundo. Aún para el mundo. Glorias a Dios. Si una mamá tiene sus hijos en la escuela, un hijo en la escuela, y digo, ten cuidado, no te unas con los niños malos, con los niños rebeldes, con los niños que no respetan a los profesores, los niños que fuman, los niños que beben, los compañeros que se emborrachan, los compañeros que roban. No te unas con ellos para que no seas como ellos. Eso es el sentido común para con el mundo, cuanto más para con nosotros. Es obvio, amados hermanos, es de sentido común. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que no podemos unirnos con el pecado, con las tinieblas, con la oscuridad. No, porque nosotros somos el templo de Dios. Somos la luz del mundo. ¿Qué tenemos que hacer, amados hermanos? De ninguna manera unirnos en sus actividades, en sus fiestas paganas, en sus eventos paganos. Ay, hermano, vente que vamos al carnaval. No. Al Hollywood, no. Es que hay una fiesta pagana, una fiesta de tal santo. No. Las navidades, no. Porque son eventos vaganos, amados hermanos. Vaganos. Y por lo cual nosotros no podemos ser partícipes en las obras de las tinieblas, dice la palabra, más reprenderlas. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Así como dice la palabra, reprenderlas. En otras palabras, podemos aprovechar esta oportunidad para hablar la verdad de Dios. No, hermano, no, esto no está bien, esto no agrada a Dios.
son fiestas paganas, son fiestas diabólicas. Son eventos del enemigo. No, le siento mucho, yo no puedo ir a este evento, no puedo ir porque esto no es conforme a la palabra. O recibes una invitación para ir a un bautismo de un bebé en una iglesia católica. No podemos, porque nosotros sabemos que esto es contra la palabra, esto es contra la verdad. Pero podemos aprovechar y decir la verdad a esta persona: yo no puedo ir a este bautismo porque los bebés no pueden ser bautizados, porque para ser salvo un ser humano es necesario creer primero, porque la Biblia dice claramente: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Propone la palabra creer antes que ser bautizado. Un bebé tan pequeñito no tiene la conciencia y ni el entendimiento para poder entender y creer en una fe. No puede. Ciertamente cuando este bebé crezca y tenga el entendimiento y tenga la voluntad para creer en el mensaje, en la salvación, ahí sí, amados hermanos, puede ser bautizado. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender esto claramente, amados hermanos. Nosotros tenemos que decir la verdad. Porque la verdad, el amor se goza ¿de qué? De la justicia. Y la verdad es amor. Decir la verdad es amor. Ahí se empieza a ver nuestra luz. Que somos luz, dice la palabra, en medio de las tinieblas. Somos sal en la tierra. Entonces, amados hermanos, yo tengo que hacerlo por amor, decir la verdad, las cosas como son. Sin ira, por supuesto, sin enojo. Porque tristemente algunos, en vez de decir las cosas con amor, la dicen con ira, con enojo, enfadados. Esto da un resultado totalmente lo contrario. La persona no recibe el mensaje, amados hermanos. Le recibe el mensaje nuestro como un ataque. Y esto no es el propósito. Entonces podemos hablar con amor. Ay, lo siento mucho, hermano. Lo siento mucho, fulanito. Yo no puedo ir a este bautismo porque yo soy creyente en Jesucristo y creo en su palabra. Y su palabra dice que es un requisito para ser uno bautizado es creer antes. Porque la fe es un requisito para la salvación. Un bebé no puede tener fe porque no conoce. No tiene discernimiento entre el mal y el bien. No sabe. Es un bebé. Amados hermanos, entonces, fíjense, amados hermanos, esos versículos que acabamos de compartir hablan que no podemos tener comunión con los pecadores del mundo y tampoco con los de la iglesia, amados hermanos. Sí. ¿Por qué, amados hermanos? Si nosotros somos de Cristo, no podemos tolerar el pecado tampoco dentro de la iglesia. Si tengo un hermano que es fornicario, no puede ser, amados hermanos, bueno, no pasa nada. Participo en sus eventos, a tener una amistad así estrecha. ¿Cómo no pasa nada? No puedo participar en el pecado, amados hermanos. O una persona que fuma, o que bebe, o que se emborracha, o maldecientes, y dice que es un hermano. Dice la palabra, dice así, amados hermanos: no os juntéis con ninguno que amándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idolatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Y la lista es larga. Es que el hermano justifica. No, es que, hermanos, ustedes tienen que entenderme. Es que yo soy joven y no puedo estar solo, por eso tengo que tener relaciones. No, amados hermanos, no. Nosotros tenemos que ser claros. O estamos con Cristo, o no estamos con Cristo. O estamos con la luz, o estamos con la tiniebla. No podemos estar un pie aquí, un pie allá. No se puede, amados hermanos. Entonces, esto es un mandamiento, no es una opción. Yo puedo estar en el medio del mundo, en el medio de las tinieblas, pero como luz. No con comunión, no tolerando el pecado, no haciendo la vista gorda, no cerrando los ojos como no ha visto nada, o decir mejor no hablar del pecado por si acaso que se ofenda a la persona, como hacen aún algunos pastores. No confrontan el pecado en la iglesia.
no predican contra el pecado, por si acaso se enojan las personas y se van. Amados hermanos, ¿acaso, amados hermanos, es lícito agradar a los hombres antes que agradar a Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Se enojan. Que se enojen, amados hermanos. A veces vienen a la iglesia personas recasadas. Sabemos que están en adulterio. Y hacemos la vista gorda. No, ay hermano, ¿sabes qué? Es que fulanito está con un adulterio. ¿Usted lo habló? No. ¿Por qué? No, porque se va a sentir mal. Pero tú eres luz. Somos luz. Y tú sabes que él se muere sabiendo tú, si esta persona se muere estando en adulterio, se va al infierno. ¿Y qué amor tienes? Entonces, amados hermanos, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está dando un mandamiento claro y nítido que no podemos unirnos o juntarnos con ninguno que practica el pecado. Le tenemos que hablar, le tenemos que exhortar, le tenemos que amonestar y le tenemos que amar. De ninguna manera tenerlo como enemigo, con odio, con ira, con rencillas. No, amados hermanos. Hay que tener mucho cuidado. No tenerlo como enemigo, como algunos hacen también. No. Pero aprovecha la oportunidad que esta persona está cerca de ti. ¿Para qué? Para hablarle la verdad con amor, con paciencia y con doctrina. Glorias a Dios. Aleluya. Amados hermanos, Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios capítulo 5, versículo 11 nos enseña qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer con una persona que conocemos que practica el pecado? Efesios capítulo 5, versículo 11 dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué significa? Exhortar. Significa exhortar, amonestar con amor y con verdad. Entonces, primer punto, que tenemos que no unirnos con el pecado. Es el principio de la separación del pecado. El segundo punto, amados hermanos, es la separación del mundo. La separación del mundo. Abre tu Biblia conmigo en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Glorias a Dios. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17 dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén y amén y amén. La Biblia dice, amados hermanos, que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, amados hermanos, tenemos que separarnos del mundo. Jesucristo dijo: yo no soy del mundo y vosotros tampoco sois del mundo. Nosotros no somos del mundo, como nuestro Maestro no es del mundo. ¿Qué significa, amados hermanos, la separación del mundo? No podemos amar al mundo y sus cosas. No podemos amar, amados hermanos, lo que el mundo ofrece. No podemos, amados hermanos, abrazar los pensamientos de este mundo, las modas de este mundo, los valores de este mundo, las filosofías de este mundo, las tradiciones de este mundo, que son opuestos a los de Dios. No podemos. Amados hermanos, sabiendo nosotros, por medio de la bendita palabra, que el mundo entero está bajo el maligno, que Satanás es el príncipe de este mundo, tenemos que entender la consecuencia de esta verdad, es que todo lo que está en el mundo y las cosas que están en este mundo son inspiradas por el enemigo. Mira los pensamientos que hay en este mundo.
Son opuestos a la palabra de Dios. El mundo, amados hermanos, tiene sus principios que son hechos y dichos por el mundo y por el príncipe de este mundo. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos unos principios y unos valores que son de Dios, que son mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué ofrece el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. El mundo que ofrece vanidad, ofrece sensualidad, ofrece codicia, ofrece avaricia, ofrece fornicación, ofrece inmoralidad. ¿Qué ofrece el mundo, amados hermanos? Ofrece idolatría, ofrece adulterio. Eso es lo que ofrece el mundo. Por eso nosotros tenemos que tener esto claro, que no podemos amar al mundo ni las cosas que ofrece este mundo. Mira cómo son las modas del mundo. Mira, amados hermanos, abre tus ojos y tú piensa y medita. ¿Tú crees que el enemigo, el príncipe de este mundo, va a poner unas modas, una forma, unas prendas, unos vestidos, unos diseños para agradar a Dios? ¿O todo lo contrario, amados hermanos? Es un mundo bajo de un príncipe que es rebelde, que se rebeló contra Dios y sigue la rebeldía hasta hoy. Amados hermanos, no tenemos que olvidar que el enemigo, es el príncipe, es el que gobierna, amados hermanos, el que dirige, amados hermanos, el mundo. Y eso no son palabras mías, son palabras del Señor. Él es el príncipe de este mundo, el enemigo. Por lo cual, amados hermanos, no podemos tener unión con el mundo, ni las cosas que están en el mundo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque lo que hay en el mundo, ¿qué son? Son deseos carnales. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ser guiados por el mundo. Glorias a Dios. Tristemente, los principios del mundo lo podemos ver claramente en estos tiempos finales, que han penetrado y han invadido la iglesia del Señor, a muchos cristianos, han invadido a los corazones de muchos creyentes. Aún, amados hermanos, en vez de ser nosotros luz para el mundo es luz para la iglesia hoy en día. Hablamos como el mundo, vestimos como el mundo, pensamos como el mundo, amamos las cosas que ama el mundo, amamos la vanidad como el mundo, somos vanidosos como el mundo, somos ávaros como el mundo, somos codiciosos como el mundo. ¿Qué diferencia, amados hermanos, entonces entre la luz y las tinieblas, entre nosotros y el mundo? Ninguna. Si nosotros seguimos uniéndonos y amando al mundo y las cosas de este mundo, no somos de Cristo, mas sí somos del mundo. Entonces, amados hermanos, tenemos que separarnos del mundo, como tenemos que separarnos del pecado. Las cosas viejas pasaron. Ahora, amados hermanos, tenemos que entender que ya no somos más del mundo, ya no somos más nuestros, somos de Cristo. Ahora las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Un nuevo hombre, una nueva criatura, ¿conforme a quién? Conforme a Cristo. Tengo la mente de Cristo, tengo los pensamientos de Cristo, hablo como Él, pienso como Él, camino en el Espíritu y no más en la carne, porque soy de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Tercer punto, amados hermanos, está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Glorias a Dios. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Glorias a Dios. Amados hermanos, el tercer punto es la separación de las falsas doctrinas. Es un punto muy importante, porque este punto, amados hermanos, nos libera de los dos puntos anteriores. ¿Por qué? Cuando nosotros seguimos la doctrina de Cristo, ya no amamos al mundo. Cuando nosotros seguimos la doctrina de Cristo, ya no practicamos más el pecado.
Cuando nosotros seguimos la doctrina de Cristo, las enseñanzas del Señor Jesucristo, nosotros andamos en la luz. Y somos luz y no más tinieblas. ¿Qué dice la bendita palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3? Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mira el 2. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén. Esa es una advertencia clara, amados hermanos, hablando de esto en nuestros tiempos, en los posteriores tiempos. La palabra dice claramente que en nuestros tiempos habrá falsos profetas y falsos maestros que van a introducir encubiertamente, de una forma tapada, una forma oculta, herejías destructoras, doctrinas de demonios, enseñanzas del enemigo. ¿Dónde, amados hermanos, es esto? ¿En la iglesia? Sí. Aquí está hablando lo que hoy en día vivimos, amados hermanos. La apostasía ha entrado, amados hermanos, en muchas iglesias. Esa es una cosa que la Biblia advirtió muchas veces. Y aquí, amados hermanos, el Señor está hablando por medio del apóstol Pedro, diciendo que esto pasará en nuestros tiempos y muchos seguirán esas falsas doctrinas. No pocos, muchos. Yo quiero que hagamos hincapié en la palabra muchos. ¿Por qué? Porque si son pocos, son minoría, la palabra tiene que decir, y pocos seguirán sus desilusiones. No, pero muchos, amados hermanos. Un montón. Podemos decir tristemente la mayoría. Sí. Amados hermanos, de tal manera que la palabra dice que por causa de los tales, el camino de la verdad será blasfemado. Será para llegar o caminar en el camino del Señor Jesús. Es difícil. Será blasfemado, ¿por qué? Porque habrá tantas blasfemias, tantas doctrinas de demonios, tantas herejías encubiertas, tantas doctrinas, alabados al nombre del Señor, contrarias a las enseñanzas y a la doctrina de Jesucristo, que el camino del Señor Jesús será blasfemado. Ya es, hoy en día, es así. Está siendo blasfemado el camino del Señor por tantas doctrinas que están llevando a las personas al infierno, amados hermanos. A negarse al Señor Jesús. A negar al Señor Jesús, aquí dice, y negarán al Señor que los rescató. ¿Por qué? Cuando nosotros negamos la doctrina y las enseñanzas de Jesucristo, estamos negando al mismísimo Salvador. Estamos negando a Jesucristo, amados hermanos. Sí. Jesucristo dijo claramente, amados hermanos, que el camino es angosto. Y dijo claramente que Él no es de este mundo, su reinado no es de este mundo. ¿Y qué pasa, amados hermanos? Que hay tantas doctrinas que incentivan al hombre a amar al mundo, las cosas de este mundo. A amar a este mundo. En vez de poner la mirada en las cosas de arriba, estamos poniendo la mirada en las cosas terrenales. Esas falsas doctrinas, amados hermanos, en vez de predicar de santidad, en la cual nadie verá a Dios, incentivan al pueblo a practicar el pecado, a practicar la avaricia, a practicar la codicia, a practicar el adulterio espiritual con el mundo. Por eso dijo la palabra, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios? Usted puede ver cómo se cumple esta palabra a rajatabla. Amados hermanos, el camino de la verdad ya está blasfemado, ya está blasfemado. El camino de la verdad ya está siendo blasfemado. Y muchos están siguiendo, amados hermanos, estas falsas doctrinas. Muchos están siguiendo esas falsas enseñanzas.
Muchos, amados hermanos, están negando al Señor. Están negando al Señor. Muchos están negando al Señor Jesucristo, a quien los rescató. Mira la gravedad, mira lo peligroso es esto, amados hermanos. ¿Y qué tengo que hacer yo? Abre tu Biblia conmigo en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Aquí está hablando el apóstol Pablo, aquí en Timoteo. Le dijeron a Timoteo, cuídate y cuida la doctrina de Cristo. Cuídate y cuida la doctrina de Cristo. Persiste en ella, insiste en ella. Y si haces esto, si perseveras en la doctrina de Cristo, si haces esto, te salvarás a ti mismo y a aquellas personas que te escuchan a ti. Salvarás a ti mismo y a las personas que te escuchan a ti. Amados hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. No podemos, amados hermanos, seguir las corrientes de este mundo. No podemos, amados hermanos, seguir las falsas doctrinas hoy en día, amados hermanos. No podemos saltar de una doctrina a otra doctrina, amados hermanos, dejándonos llevar por cualquier corriente de doctrina, como algunos hacen o como muchos hacen, amados hermanos. Muchos empezaron bien, empezaron el camino de la luz, empezaron el espíritu y acabaron en la carne. Y es triste ver esto, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros han caído en las falsas doctrinas hoy en día, amados hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Y qué pasa si estoy en una iglesia de estas? Si estoy en una iglesia de estas, amados hermanos, que predican las falsas doctrinas, que no me predican la verdad, que no me predican de la santidad, del arrepentimiento, no me preparan para la venida de Jesucristo, ¿qué tengo que hacer, Señor? Salid del medio de ellos, pueblo mío. Dice el Señor, salid del medio de ellos, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo, dice el Señor, os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué tengo que hacer? Sal de allí, sal de esta iglesia, sal de esta iglesia, no te contamines, no te contamines, no te contamines con las falsas doctrinas que llevan a la destrucción, a la perdición. Sal de ahí, corre de ahí, sal de ahí. Dices, no, es que ellos dicen cosas buenas. No te contamines, porque un poco de levadura leuda toda la masa. El que persevera, amados hermanos, en el error y sigue congregándose en una iglesia que enseña falsas doctrinas, y una iglesia que enseña doctrinas contrarias a la doctrina de Cristo, será parte, será cómplice, será partícipe en los pecados de ellos. Y eso dijo el Señor. Amados hermanos, cuidado. Mirad que no verdad es el fruto de vuestro trabajo, dice el Señor. Si alguien trae otra doctrina que no es conforme a la doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios, no es de Dios. Mas el que trae la doctrina de Jesucristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y cualquiera que recibe o da la bienvenida a cualquiera que enseña otra doctrina que no es conforme a la doctrina de Cristo, dice la palabra, es partícipe en sus malas obras. Partícipe en sus malas obras. Ten cuidado de ser partícipe en las falsas doctrinas. Sal de ahí, corre. Porque el que participa, amados hermanos, el que presta oídos a las falsas doctrinas es un cómplice. Es cómplice, igual que el que hizo el delito, como la ley secular. ¿Usted está prestando oídos? Estoy prestando oídos a las falsas doctrinas. Le estoy compartiendo sus mensajes. Estoy siendo un cómplice igual que los falsos maestros, igual que ellos. Estoy participando en el pecado de ellos. Soy cómplice. Y aquí la palabra está clara, amados hermanos. Entonces, alabamos al nombre del Señor.
Para cerrar, abre tu Biblia conmigo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Glorias a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, y amén, y amén. Eso es lo que el Señor espera de ti y de mí. Somos para con Dios un linaje escogido, amados hermanos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos salvó, de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, a Jesucristo. Tenemos que ser luz, por lo cual no podemos, amados hermanos, unirnos con yugo desigual. No podemos unirnos, amados hermanos, y tener unión con el pecado. No podemos tener unión, amados hermanos, con el mundo. No podemos tener unión, amados hermanos, con las falsas doctrinas, amados hermanos. Porque si nosotros somos de Cristo, si somos realmente nación santa, pueblo adquirido por Dios, si somos realmente real sacerdocio, si somos realmente luz en el medio de las tinieblas, tenemos que decir no a esta unión. Mas tenemos que hacer como dice la palabra, amados hermanos. Tenemos que confrontar el pecado. Tenemos que confrontar, amados hermanos, las falsas doctrinas. Tenemos que decir la verdad, porque decir la verdad es amor. Porque tenemos que tener amor por las almas perdidas, por los descarriados. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad os hará libres. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, gracias Padre, gracias por tu santa y bendita palabra, Dios. Gracias Señor por tu hermosa palabra. Gracias Señor porque tú dijiste tu palabra que es la luz del mundo. Gracias Señor por rescatarnos de las tinieblas a la luz admirable. Gracias Señor por darnos vida y vida con abundancia, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Hoy hemos escuchado tu palabra, Señor. Hoy hemos escuchado a tus mandamientos, Señor. Hoy, Señor, hemos escuchado cada palabra que ha salido de tu boca, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tus mandamientos. Gracias, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida para con nosotros. Mas hoy venimos delante de santa presencia, Señor, con un corazón, Señor, contrito, un corazón humillado, reconociendo nuestros pecados, Señor, confesando nuestros pecados, Señor. Por eso hoy te pedimos, Padre mío, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque ciertamente, Señor, muchas veces nosotros, Señor, somos partícipes, Señor, en las obras de las tinieblas, Señor. Muchas veces, Señor, nos unimos, Señor, con los ávaros, con los codiciosos, con los fornicarios, con los borrachos, con los maldicientes, con los ladrones. En vez de ser luz, Señor, tener unión con ellos, en vez de reprender, exhortar el pecado, nosotros, amado Padre, somos partícipes en las obras de las tinieblas. Por eso hoy venimos a confesar nuestros pecados, pero también venimos, Señor, con un corazón arrepentido, Señor. Perdónanos, Padre Santo, Señor. Perdónanos, Señor, por ser partícipes en las obras de las tinieblas, Padre. Perdónanos, Señor, por no abrir nuestras bocas para decir la verdad, Señor. Perdónanos, Señor, por no hacer conforme a tu palabra, exhortar y amonestar a tiempo y fuera de tiempo, con amor, con paciencia y con doctrina. Perdónanos, Señor, por ser desobedientes, Padre. Perdóname, Señor, por unirme y tolerar el pecado de los demás. Perdóname, Señor, por unirme con los ávaros, con los maldicientes, con los codiciosos, con los fornicarios, con los borrachos. Perdóname, Señor, por unirme con las tinieblas en vez de ser luz en medio de ellas, Señor. Perdóname, Señor, por amar al mundo y las cosas de este mundo. Perdóname, Señor, por abrazar
las tradiciones de este mundo. Perdóname, Señor, por abrazar las filosofías de este mundo, los pensamientos de este mundo, los valores de este mundo, las modas de este mundo. Perdóname, Padre mío, Señor, por abrazar lo que el mundo ofrece. Perdóname, Padre, por amar al mundo y las cosas de este mundo. Perdóname, Señor, por dejarme guiar por los deseos de mi carne, por los deseos de mis ojos. Perdóname, Señor, por dejarme guiar por la vanagloria de la vida, Señor. Perdóname, Padre mío, Señor. Perdóname, Señor. Perdónanos, Padre Santo, Señor, por amar al mundo y las cosas de este mundo, Señor. Perdónanos, Señor, porque tu palabra está clara, Señor. No podemos tener unión con el mundo ni con las cosas del mundo. Perdónanos, Señor, por amar las filosofías de este mundo, los pensamientos de este mundo. Perdónanos, Señor, por amar las modas de este mundo, Señor, los valores de este mundo, Señor, las tradiciones de este mundo, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por constituirnos en enemigos tuyos, porque todo aquel que ama al mundo es enemigo de Dios. Perdónanos, Padre Santo, por amar al mundo y las cosas del mundo. Perdona nuestras vanidades, perdona nuestras codicias, perdona nuestras avaricias. Perdónanos, Dios mío, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. También perdónanos, Padre Santo, Señor, por prestar oídos, Señor, a las falsas doctrinas. Más perdónanos porque muchas veces no solamente escuchar las falsas doctrinas, más, Señor, las promocionamos y las compartimos con los demás, Señor. Perdónanos, Señor, porque tu palabra está clara, Señor. No podemos, Señor, ser partícipes en las falsas doctrinas, Señor, por escuchar las falsas doctrinas, por recibir las falsas doctrinas, por compartir las falsas doctrinas. Perdónanos, Padre Santo, Señor. Perdónanos, Señor, por ser partícipes en las mentiras del enemigo, por ser partícipes, Señor, en las falsas enseñanzas, en las herejías encubiertas, en las doctrinas de demonios. Perdónanos, Padre Santo, Señor, por prestar oído y por ser partícipes en aquellas falsas doctrinas. Perdónanos, Padre Santo, y no tengas en cuenta ninguno de nuestros pecados, Señor. Hoy hemos escuchado esta palabra. Hoy, Señor, estamos arrepentidos, Señor. Me siento arrepentido, Señor. Hoy, Señor, delante de ti, Señor, yo quiero renuncio, hermano, hermana. Yo quiero renunciar. Hoy renuncio, Señor, a las obras infructuosas del pecado. Hoy renuncio, Señor, a las obras infructuosas de las tinieblas. Hoy renuncio, Señor, a mi pecado de ser partícipe en los pecados ajenos. Hoy renuncio, Señor. Hoy renuncio, Padre Santo, Señor, a las falsas doctrinas. Hoy renuncio, Señor, al amor al mundo, las cosas del mundo. Hoy renuncio, Señor, a toda participación mía al pecado. Hoy renuncio a la avaricia. Hoy renuncio a la codicia. Hoy renuncio, Padre Santo, Señor, a la vanidad de este mundo. Hoy renuncio, Señor, al amor al mundo, las cosas de este mundo. Hoy renuncio, Padre Santo, Señor, a toda obra de las tinieblas que yo fui partícipe en ella. Perdóname, Santo. Límpiame, Señor. Purifícame, Señor. Y ayúdame, Padre. Y ayúdame, Señor, a hacer luz en el medio de las tinieblas. Ayúdame, Señor, a hablar la verdad con amor y con doctrina. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús, yo ato fuera de cada uno de nosotros hoy todo espíritu de desobediencia, todo espíritu de rebelión, todo espíritu de amar al mundo y las cosas de este mundo, todo espíritu de avaricia, y a todo espíritu de codicia, y a todo espíritu de vanidad, y a todo espíritu de falsas doctrinas, y a todo espíritu de incredulidad, y a todo espíritu opositor al Espíritu Santo de Dios, los ato de manos y de pies y les echo al abismo en 1000 pedazos, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo.
En el nombre de Jesucristo, más derrama sobre nosotros hoy, Señor. Espíritu de obediencia, Señor. Derrama sobre nosotros hoy, Señor. Espíritu de justicia, Señor. Espíritu de santidad. Espíritu de humildad. Espíritu de amor. Y espíritu de fe. En el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Más te pido, Señor, derrama sobre cada uno de nosotros, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Vuelve, Espíritu Santo, a ocupar tu templo. Ven, Espíritu Santo. Ya está la casa, está limpia de avaricia, está limpia de codicia, está limpia de amar al mundo, las cosas del mundo, está limpia de desobediencia, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ocupa tu templo, Espíritu Santo, porque necesitamos de ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Glorias a Dios. Aleluya.